Pero nos vamos a ir a Italia ahora porque ocurrió un hecho absolutamente excepcional durante el fin de semana en el Vaticano. Sergio Mora es periodista argentino, especializado en temas del Vaticano, está como siempre para conversar con nosotros. ¿Qué tal, Sergio? Hola, hola, mira, aquí estamos, un día un poco nublado, pero todavía con las grandes emociones de ayer y con gran alegría, porque realmente corrió todo bien en una manifestación en la que había tanta gente que realmente siempre había un poco de temor de que pudiera suceder algo negativo. Fueron más de 1 millón de personas y son multitudes que no son fáciles de gestionar. 1 millón verdadero, porque en otros casos que se ha hablado de 1 millón de personas no siempre era un número exactamente así. 1 millón de personas para lo que se llamó el Día de los Cuatro Papas. ¿Por qué, Sergio? Contanos. Bueno, 2 papas en el cielo, Juan XXIII, Juan Pablo II, 2 papas en la tierra, el papa argentino Bergoglio y el papa emérito Benedicto XVI, indudablemente algo único en la historia de la Iglesia, realmente único. Ya 2 papas en la tierra es algo único, imaginémonos con la canonización de los otros 2 que ya se consideraban santos, pero que la Iglesia oficialmente los declaró como tales. El papa lo declaró antes de la misa en la ceremonia justamente de canonización ayer. ¿Cómo viste la interacción entre los 2 papas? Esto que contás, Sergio, que es tan poco habitual, y el hecho de que el Papa Francisco haya invitado, ¿no?, a su predecesor a cooficiar juntos esa ceremonia. Mira, Benedicto XVI, entre tanto, este es un paréntesis, ahora que no es papa, yo tengo la impresión de que es mucho más querido y tiene hay mucho más cariño hacia él que cuando era pontífice. Esto es un paréntesis. Claro. Del lado de Francisco quiero decir que él lo ha recibido, lo ha encontrado diversas veces, ha dicho que él es como un poco el abuelo en la familia, o sea que no es una persona de estorbo, sino que es una alegría para todos. Ayer en la misa Benedicto XVI concelebró, aunque digamos mantuvo, por así decir, un perfil bajo, puesto que no estuvo en el altar al lado del Papa Francisco, sino junto con los cardenales que concelebraban, siempre manteniendo esa discreción. Él, cuando salió de la ceremonia, lo pude ver en el auto, cuando pasó, estaba realmente con cara de mucha tranquilidad, de mucha satisfacción. Claro, porque finalmente uno de los gestos más importantes de su papado fue su renuncia, justamente, lo cual transformó la mirada, ¿no?, sobre el papado y sobre su rol en la Iglesia. Absolutamente sí, inclusive creo que cuando era papa hubo muchas injusticias en contra de él, en el sentido que muchas cosas no se supieron, como todo el trabajo que habría emprendido contra los abusos, que fueron después iniciados también por Juan Pablo II, proseguidos por él, y que Francisco está dando indudablemente el giro de tuerca para que sea tolerancia cero. Ahora, la canonización de los papas, Sergio, te pregunto desde la ignorancia, ¿sigue el mismo tipo de procedimiento que cualquier otra declaración de alguien santo, en el sentido de probar milagros y el mismo procedimiento que se daría con alguien que no pertenece a la Iglesia o que no es cura? Entonces, la Iglesia, cuando decreta que uno es santo, no significa que lo hizo santo. Santa, la persona ya tuvo una vida santa. La Iglesia dice, esta persona es modelo para nosotros. En ese sentido es santo, es proclamado santo. Puede ser cualquiera, puede ser un laico, un profesor, un mecánico, cualquier persona, un papa. Inclusive algunos decían que los papas ni siquiera deberían ser canonizados porque claramente han tenido una carga de mucha influencia en la Iglesia. Pero bueno, esa es otra temática. En este caso concreto hubieron un par de excepciones. El papa puede decretar las excepciones porque son procedimientos, digamos, de normas jurídicas, o sea, no son cuestiones dogmáticas, son normas, es un procedimiento por el cual se hace, por así decir, un juicio en el cual inclusive antes se llamaba el abogado del diablo a una de las personas que ponía las pruebas antes y después de este juicio los cardenales, primero la comisión de cardenales aprueba las virtudes teológicas, etcétera, etcétera, y finalmente primero beato y después santo. Para ser beato se necesita un milagro, para ser santo se necesita otro milagro, que por así decir es la prueba por parte de Dios de que esa persona realmente era santa y de que no ha habido equivocación durante el proceso. En este caso concreto hubo una primera excepción por el cual el proceso de canonización de Juan Pablo II comenzó antes de los 5 años previstos por la ley canónica, y en el caso de Juan XXIII
no se requirió el segundo milagro porque el Papa Francisco consideró que ya lo operado con su vida, particularmente a través del concilio, ya era suficiente para entender la santidad de esta persona. O sea que no siguieron los procedimientos idénticos que seguirían en otros casos, en términos de probarle a cada uno de ellos 2 milagros. No, en el caso de Juan Pablo II sí, en el caso de Juan XXIII solo uno. En Juan Pablo II es muy impresionante porque está primero el milagro de esta religiosa francesa, que la pude ver ayer también y la pude entrevistar, Marie, Jean-Pierre Pierre Simon, y después está la costarricense Floribet Mora, que también es o sea, es muy impresionante porque o sea, no hay nada de subjetivo, son todas exámenes médicos antes y después que se pueden controlar que eran de la misma persona, porque por ejemplo el cerebro es como una huella digital, y antes había un aneurisma sangrante, o sea que en 10 días la señora esta se debía morir, y después no solo fue curada, sino que no quedó ni siquiera rastros del aneurisma, en fin, un milagro bastante importante. El de la monja francesa, quizás un poquito más controvertido, porque el Parkinson puede ser atenuado, en algunos casos puede volver atrás, aunque los médicos consideraron que en el caso concreto de esta religiosa estaba en un punto tal que normalmente se dice que, y por lo tanto fue considerado también como el primer milagro. Y lo bonito fue que las dos participaron en la ceremonia, llevaron las peticiones al Papa para la canonización, y después inclusive muy lindo, esto lo vi en una foto, que las dos estaban delante de la tumba de ahora San Juan Pablo II, que nos tendremos que acostumbrarnos a llamarlo San. Las dos estaban ahí conversando así con mucha... de manera muy reservada y muy íntima, o sea, se las veía las dos así de espalda y la tumba delante, que estaban conversando, lo cual era una escena realmente muy bonita. Claro, claro. Y con relación al mensaje de estos 4 papas, Sergio, si uno tuviese que juntar, digamos, cuál es el mensaje que finalmente Francisco da, imagino que tomando un poco la popularidad de uno, lo que significó para modernizar un poco la Iglesia al otro, este paso extraordinario también de su predecesor, de decir, el Papa no tiene que morir siendo papas, y, digamos, ¿qué dirías que juntan los 4 en términos de mensaje puesto en contexto con la historia de la Iglesia Católica? Entonces, cada uno tiene un carisma propio y eso es indudable, viene de una procedencia geográfica diversa, tiene una sensibilidad diversa, pero el mensaje común es la continuidad del Concilio Vaticano II. Papa Francisco dijo que ayer que el mensaje de Juan XXIII era la docilidad que él tuvo para entender el Espíritu Santo y así poder hacer el concilio, convocar el concilio. En el caso de Juan Pablo II, que se lo podría llamar el Papa de la familia. Pero creo que el punto de unión entre estos 4 papas justamente es la continuidad de la fe a través del Concilio Vaticano II. Ajá. Y la idea esta, digamos que ahora parece tan marcada con Francisco, de la sencillez, de llegar hasta los fieles. ¿Hay algo de Juan Pablo II también, por lo menos en tratar de expandir la influencia y la popularidad de la Iglesia a lo que había sido, ¿no?, todo el bloque soviético, pero sobre todo esa cosa del Papa viajero, incansable, de tratar de extender un poco la frontera de la Iglesia Católica? Indudablemente, pensemos solamente a lo que fueron las Jornadas Mundiales de la Juventud, de las cuales salieron también tantas vocaciones, tanto entusiasmo y una renovación muy profunda, comenzando por los jóvenes. Cuando Juan Pablo II habló de hacer unas Jornadas Mundiales de la Juventud, había quienes decían, pero no, tantos jóvenes juntos, ¿qué van a hacer? O sea, desconfianza. En cambio, él, que había vivido, además, antes claramente de ser inclusive obispo, auxiliar, él había trabajado con jóvenes universitarios, entendió que entre ellos había mucho que merecía, por lo cual ellos merecían confianza. Y poniendo esa confianza, convocó las Jornadas de la Juventud, que ahora hemos visto la última con Francisco en Río, que fue una cosa impresionante. Claro. Bueno, Sergio, interesantísimo, esta ceremonia que nos permite, como uno puede apreciar escuchando tu relato, también entender el significado histórico, más allá del hecho en sí mismo de lo que ocurrió ayer en la plaza con esta convocatoria tan multitudinaria, ¿no? Absolutamente sí, debo decir que hubieron diversas autoridades, inclusive de Argentina estaba el embajador Cafiero, creo que el mundo estuvo muy bien representado en esta ceremonia y sobre todo hubo tantísima emoción y tantísima gente que se pasó la noche de pie,
porque los lugares eran muy pequeños, y con una organización muy buena, pero estamos hablando de multitudes, se pasó la noche en pie para poder asistir a la misa, y algunos inclusive no llegaron y se fueron antes porque era realmente un esfuerzo enorme. Uno de ellos me contó, me dijo, mira, yo vine representando también a mi familia, a mi señora, dice, no aguantaba más, varias veces dije, no, pero por ellos lo voy a hacer, y me quedé hasta el final. O sea, claro. no solo la alegría, pero también el sufrimiento de pasarse una noche en condiciones realmente muy precarias. Algo de sacrificio para poder participar de ese día. Bueno, Sergio, muchísimas gracias, ¿eh?